Venga, vamos con el Alondras. Ese día lo hice yo hace 20 años. Muy bien. Venga. Dispara. Recuento de estado físico de la plantilla después de esta semana, Yago. Quitando a los tres tocados, que ya sabéis, Alberto, Rubén y Samu, el resto pues está ok. Hoy Santi no entrenó por motivos personales, tuvo un entierro en la familia y le dimos el día libre, pero Aitami, él y la gente que el miércoles pues, en Canarias tuvo alguna molestia está perfectamente. Lo habíamos hablado en los partidos de Liga, ¿no? Que el equipo todavía por acabar de engrasar la maquinaria, bueno, con el viento de cola de las victorias siempre es bueno, ¿no? Sí, siempre es bueno y bueno, al final, pues en estas 2 semanas, tanto esta que acabamos de pasar, que vamos a acabar mañana y la que viene, por el tema de la Copa del Rey, partido entre semana, pues no podemos entrenar como quisiéramos, seguimos en la línea de la pretemporada, de competir y al final, pues bueno, son varias semanas teniendo miércoles, domingo y hay que tenerlo en cuenta. Por eso ayer dimos el día libre y seguramente pues para la semana siguiente pues haremos una semana un tanto distinta para acabar de descansar bien de cara a lo que resta de liga. ¿Qué Alondras nos pintas? ¿Qué foto nos haces del rival de mañana? Bueno, pues un Alondras que sigue el mismo entrenador, una línea continuista. Es cierto que perdieron a 2-3 futbolistas importantes, como puede ser Aram, que el fin de semana pasado pues, vino con el Céltica, pero que hicieron buenos fichajes, pese a haber empezado perdiendo con el Silva y con el Payosaco, las dos por la mínima. Pudimos ver los 2 partidos y es un equipo muy intenso, sobre todo en Alondras. Allí la gente aprieta mucho, un campo sintético en el que se puede jugar por dimensiones, pero que bueno, que el equipo rival pues tiene oficio y sobre todo tiene mucha velocidad y gol arriba con Mauro y que seguro que nos van a poner muy difícil. Estos de los días que un entrenador tiene que apelar a que la confianza con la que se ve al equipo no se traduzca en exceso de confianza, ¿no? Sí, previo al entrenamiento pues ya estuvimos un poco hablando del rival, acabando de ver el rival, lo que nos vamos a encontrar mañana y sobre todo pues bueno, tenemos que ser conscientes de que este es el pan nuestro de cada día, esta es la competición realmente importante para nosotros. La Copa del Rey ya pasó, está claro que las sensaciones son muy buenas, pero no nos podemos confiar. Y bueno, yo veo al equipo metido, yo veo a todos los integrantes, tanto jugadores como cuerpo técnico, que estamos al 100% y seguro que mañana sacamos algo positivo. Más en campos, eso sí que es va a ser el pan nuestro de cada día esta temporada, en campos como el de la Londres, que van a ir a por el compost. O sea, sí, claro. ¿No? Si ya con el propio nombre pues ya llama la atención y ya motiva a los equipos rivales, pues siendo los actuales campeones de la competición, su realidad o su presente a día de hoy, que es que todavía no han puntuado y necesitan los puntos para empezar a asomar la cabeza y no meterse en problemas, y todo eso pues lo tenemos muy en cuenta por encima en su campo. Es el primer partido que jugamos fuera esta temporada en Liga y bueno, creo que tenemos que ir con las orejas muy de punta. Un dato, pero bueno, no sé si es un dato, una anécdota, la portería cero, ya en 3 partidos, ¿qué importancia le das a eso? Mucha, es confianza, creo que da mucha confianza y creo que una vez más, y así lo vemos y queremos que continúe en el tiempo, el equipo va evolucionando. Seguimos generando ocasiones, seguimos marcando, pero bueno, igual mantener la portería cero era una cuenta pendiente que teníamos y creo que este año pues por lo menos de inicio insistimos mucho en eso, en que defensivamente pues tenemos que ser más agresivos, tenemos que ser un poco más compactos y más sólidos y pese a la juventud pues parece que lo estamos consiguiendo.
Volviendo un poco al principio, Samu porque yo Samu me quedé que tenía para unas 2 semanas. Así Sí, que bueno, tenía para unas 2 semanas de trabajo fuera de grupo, esas 2 semanas ya han pasado, ya está haciendo carrera a ritmo alto, para la semana empezará ya a hacer cosas con balón y esperemos que para dentro de 2 esté ya con el grupo. Y Alberto Freire también casi. Alberto, la lesión de Alberto es un poquito más complicada, hay que ir un poquito más lento para que no haya recaída y bueno, se hizo una primera diagnosis o un primer trabajo con él un poco, bueno, pues para intentar ponerlo a andar cuanto antes. Se vio que no fue capaz y se optó por ir un poquito más despacio. Esperemos que también en cosa de 2 o 3 semanas pues que ya pueda empezar a hacer cosas con balón, no con el grupo, pero sí con balón. Vale. Muy bien. Ok.